Vamos con el profesor Antonio Rodríguez Iturbe, abogado, fue embajador, es profesor de historia en la Universidad Monte Ávila. Vamos con él a revisar los resultados de las elecciones, entre comillas, de Rusia. De hecho, leo aquí un parrafito de Euronews.com que entre otros medios destaca lo que fue el proceso y dice: el mandatario ruso es reelegido para un quinto mandato de 6 años en unas elecciones donde no ha permitido ninguna oposición real. Ha sido reelegido para un quinto mandato en unas elecciones sin alternativa. Y bueno, esa es la realidad de un país en el que, por supuesto, queremos revisar justamente con el profesor dónde queda en medio de estos procesos la oposición rusa, ¿no? ¿Qué ocurre durante los meses previos a un proceso de esta naturaleza? Además, con ellos tenemos la historia terrible de Navalny. Cómo olvidar, por supuesto, lo que ha sido la muerte del opositor, el líder opositor en prisión, y que hizo que se dispararan todas las alarmas alrededor del mundo. Ahí se alimentó aún más el temor, por supuesto, seguramente ese fue parte del mensaje. Bueno, aquí especulando también porque no están claras ni siquiera las razones de su fallecimiento en prisión. Su familia tuvo hasta esperar que le entregaran el cuerpo pues una semana después del anuncio del fallecimiento de Alexei Navalny. Pero bueno, lo cierto es que esto alimenta el temor, ¿no?, de una oposición que con situaciones de esta naturaleza, por supuesto, se siente siempre en ese país muy vulnerable. Profesor, ¿cómo lo ve usted? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Le gusto saludarla nuevamente. El gusto nuestro, profesor, y para mostrar un poco a la audiencia cuál es la realidad de ese país, aunque yo creo que la mayoría en el planeta lo tiene claro. Sí, la realidad en este país ciertamente que Putin gana esas elecciones con la victoria más contundente hasta ahora, digamos, de todo el tiempo, el 87% de los votos con un 74% de participación. Ciertamente para los medios rusos es una victoria contundente que lo apuntala ciertamente con el control. Sin duda que tiene control del Estado, no tiene el apoyo de una mayoría de la población tal vez, pero tiene el control absoluto justamente del Estado, lo cual lo impulsó, de hecho, en sus declaraciones al mundo en general, a decir que todos los objetivos que se había planteado iban a ser cumplidos. Eso incluye, por supuesto, para la preocupación grande de Occidente, la guerra en Ucrania, la cual él afirmó en su discurso que iba a reforzar el aparato militar e iba ciertamente a terminar de ganar la batalla contra Ucrania. Esto plantea para Occidente toda una serie de retos. Para Occidente me refiero a la Europa Occidental y los Estados Unidos. ¿Qué hacer en esa situación? Y ciertamente continuar dándole ayuda a una Ucrania que está cada vez más débil, ciertamente, contra el avance de las tropas rusas, o permanecer a la expectativa sobre lo que puede ocurrir. ¿Qué va a pasar? Bueno, se va a reforzar la idea tanto en Francia como en Inglaterra de que debe haber un apoyo mucho más cerrado y estrecho contra Putin, porque de allí en adelante yo creo que sus ansias de poder y una Rusia, digamos, que vuelva a la magnificencia de los ares, puede traer como consecuencia que el avance eventualmente más tarde, si triunfa sobre Ucrania, hacia Finlandia, etcétera. Eso traería como consecuencia ciertamente un drama para el resto de la Unión Europea y una posición muy difícil para la NATO, para la OTAN. Ahora bien, profesor, también le pregunto porque, bueno, parte del argumento desde que comenzó la invasión a Ucrania por parte de Rusia justamente ha sido de que, o el reclamo a la OTAN, que ha incumplido con el acuerdo de no expandirse, ¿no? Y que durante los años, exactamente después de incluso, ¿no?, la firma de lo que fue el tratado con Gorbachev, ellos siguieron avanzando, sumando países hasta el punto de que Rusia se ha sentido muy vulnerable, incluso con la posibilidad de perder salida al mar, por el punto de vista estratégico, pues para una nación de esta naturaleza, como podría ser también para Estados Unidos y otras de Europa, inviable. Y ahí arranca este episodio nuevo con Ucrania. Entonces, claro, cuesta también ver un escenario como el que usted asoma, por ejemplo, de que sigan hacia Finlandia. O sea, en realidad, ¿cómo podría ser, cómo lo ve usted el punto final de este conflicto en particular, donde lamentablemente también la población de Ucrania se ve tan afectada y bueno, ya debilitada? El punto final hay dos posiciones. Una, que Putin termine, como parece que lo va a hacer, acabando con la resistencia en Ucrania y posesionándose del país. La otra posición es la posición adoptada, por supuesto, digamos, a raíz del pedimento de Zelensky,
al resto de los países de la OTAN, que de alguna manera eso afectaba a toda la Unión Europea como tal, y que no sería solamente una ayuda a Ucrania como lo defiende también Macron, sino que igualmente sería una necesidad para Europa que los países de la OTAN contribuyeran de una vez por todas, digamos, sin ambaje ningún tipo, a la ayuda más fuerte a Ucrania, de manera que pudiera resistir y hubiera una eventual negociación a mediano plazo con Putin. Hasta ahora esa negociación, digamos, está estancada en este momento, y más estancada después del triunfo de Putin, que le permite de alguna manera hacer mayor énfasis en que todos sus objetivos van a ser cumplidos. Esa manifestación, dígame. Ajá. No, sobre el triunfo de Putin, bueno, era lo que se estimaba, ¿no? Sí me llama la atención la participación tan alta. Esa participación digamos, pues parte quizá de un compromiso actual de la población con él para continuar en el poder mientras se resuelve todo esto que acabamos de mencionar, todo este conflicto directamente con Ucrania, en fin, o por amenaza, por miedo, por lo que ya conocemos, pues el control que tiene el Kremlin. Sí, yo creo que la amenaza y el miedo juegan un factor importante sin duda alguna. Además, el control del Kremlin sobre toda la situación, no había oposición prácticamente, los únicos, de ningún género, de manera que él se sabía que era un triunfo totalmente esperado. Lo que quizás no era tan esperado era el caudal de votación que lo convierte en el presidente que pueda tener más tiempo en el poder, si llega hasta el año 30, más tiempo en el poder que el propio Stalin, que tuvo 30 años en el poder. Eso ciertamente lo fortifica en las instancias dentro del pueblo ruso. Yo creo que hubo muchos votos ciertamente motivados por el miedo, otros votos motivados sencillamente porque Putin era la única opción de poder en ese momento. Lo que llama la atención mucho es justamente esa inmensa cantidad de votación. Si fue fraudulenta o no fue fraudulenta, eso es debatible, ¿no? Porque en las calles también que se vio, ¿no? Y lo otro es hasta que, o sea, como que establece la ley allá con relación a la participación. En otros países es obligatorio. En el caso de Rusia, bueno, puede ser una obligación indirecta, ¿no? Una obligación indirecta, así como no. Ahora, del resto no hay opción en este momento. La opción, bueno, por lo momentos va a ser la respuesta de Putin de cumplir todos sus objetivos. Tiene que ver también con el envío norteamericano de $300 millones justamente en ayuda para Putin, ¿no? Y es la respuesta occidente de que él no va a cejar en sus objetivos, aunque ciertamente el grupo de la NATO o los Estados Unidos intenten de alguna manera que Ucrania se mantenga luchando en paridad de condiciones para el poder, prometiendo un civil refuerzo del ejército, justamente para informar al occidente que nada lo iba a detener. Tiene quizás una mente de una vuelta a la Rusia grande, y también por supuesto está en su mente la preocupación, como usted dice, de la cantidad de países adheridos a la NATO que constituyen para Rusia una preocupación, una amenaza sin duda alguna. Claro, pero ya yo no sé cuántas veces ha mencionado Putin también lo de eventualmente si lo desafía mucho termina entonces recurriendo a las armas nucleares. Sí, ¿Cómo interpreta usted eso, profesor, y como historiador? Usted, bueno, qué miedo, ¿no? Pero igual. Hay algunos países que consideran que eso es posible, eventualmente se ve acorralado en un momento dado. Yo creo que sería muy difícil que Putin recorriera eso, porque entonces sí traería como consecuencia una guerra, además internacional, ¿no? Y que obligaría de alguna manera a la NATO a la participación si llegara a utilizar bombas nucleares, además de la terrible consecuencia de una conflagración a escala mundial. Sí, exacto. Con bloques, o sea, sí, Dios nos ampare, por supuesto, de una tercera guerra mundial. Decía Einstein que si hay una tercera guerra mundial, pues la cuarta sería con piedras y palos, ¿no? Algo así. Así es. Palabras más, palabras menos. Pero la tercera, si llegara a escalar en alguno de los conflictos de esta naturaleza, ¿cómo sería eventualmente? ¿Cómo lo ve usted y de acuerdo a su experiencia, además como embajador, como abogado, como profesor de historia? ¿Se crearía una polarización? ¿Serían dos bloques? Articulándose, ¿no? En este escenario de tercera guerra.
Sí, serían dos bloques, porque por una parte Putin, ¿a quién lo ha felicitado hasta este momento? Irán, Cuba, Venezuela, además, en palabras del actual jefe del régimen venezolano, Nicolás Maduro. Que te mantiene la Ahora, lanza así estrecha. sí, es que mantiene lazos muy estrechos. Ahora prácticamente el 90%, justamente el 100% de la Europa Occidental está ciertamente no lo apoya, ni mucho menos, todo lo contrario. Todo lo contrario, porque constituye una amenaza inclusive para la Europa Occidental. Para los Estados Unidos también constituye un problema serio, justamente si decide avanzar sobre otros países, sobre Polonia, que también rechaza igual que Reino Unido. De manera que la posición de Putin radicaría mucho en cuáles serían en su propia persona, en realidad, los siguientes pasos a seguir, no como presidente de toda la Rusia que lo apoyarían, sino sencillamente él directamente es el que constituye la amenaza en este momento. El mundo yo creo que reaccionaría en un momento dado con una defensa no solamente de Ucrania, sino pensando justamente en sus propios países, ¿no? Claro, claro, lógico. Ya lo ha visto Macron, y además pidiendo inclusive la intervención de tropas directamente de los países afectados. Así es que complicado todo. Gracias, profesor, por haber estado con nosotros. Antonio Rodríguez Iturbe, abogado, fue embajador, profesor de Historia de la Universidad Monte Ávila, hablando de resultados de las elecciones en Rusia, en donde es reelegido para un quinto mandato de 6 años, pues Vladimir Putin, algo que se estimaba. Lo que sí, bueno, llama la atención, por supuesto, ese porcentaje tan alto de participación, 74,22% según la comisión. Y analizando con el profesor justamente lo que implica la figura de Putin ahorita crecida de cara a esos conflictos en desarrollo que tenemos en el planeta, donde pues uno de los protagonistas justamente es Rusia y el Kremlin. Es la 1:39 minutos.